Mi nombre es Edson Ticona Sotelo y soy estudiante del cuarto semestre del programa de estudios de electricidad industrial del Instituto Superior Pedro Pedías, del curso de máquinas, del mantenimiento de máquinas eléctricas a cargo del ingeniero Edson. En esta oportunidad les voy a hablar sobre métodos para la variación de la tensión en bornes de una máquina síncrona. Primero vamos a definir qué es una máquina síncrona y qué es lo que lo hace tan especial, ¿no? ¿Por qué se utiliza actualmente? Ya, una máquina síncrona son máquinas de corriente continua y de inducción que tienen un amplio rango de aplicaciones industriales, como tracción, bombeo, control y otros, ¿no? Sin embargo, la operación del sistema eléctrico de potencia requiere la conversión de grandes cantidades de energía primaria, como el petróleo, gas natural, agua, carbón, uranio, etcétera, en energía y potencia eléctrica. Es decir, que para generar energía eléctrica se necesita, ¿no? Materia prima, que es lo principalmente lo que necesitamos para generar energía eléctrica. ¿Cómo? Aprovechando, ¿no? El petróleo mediante generación de energía eléctrica a través de combustión. El agua mediante las centrales hidroeléctricas, ¿no? El uranio cuando hablamos de centrales nucleares. Ya, la energía eléctrica puede ser transformada y convertida en otras formas de energía, en forma limpia, económica, y la máquina síncrona, la máquina que estamos hablando actualmente, es por hoy la que se utiliza con mayor, ¿no?, frecuencia para transformar estas grandes cantidades de energía eléctrica, para transformar estas grandes cantidades de energía mecánica, nuclear, combustión, etcétera, en energía eléctrica, ¿no? Ya. Una particularidad de las máquinas síncronas es que es una máquina eléctrica rotativa, de corriente alterna, cuya velocidad de giro en régimen permanente está ligada con la frecuencia de la tensión de Bornes y el número de pares de polos. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos una fórmula. N es igual a 60 por la frecuencia por P. P vendría a ser el par de polos. No estoy hablando del número de polos, estoy hablando del par de polos. Que también viene a ser igual, ¿no? A 120 por la frecuencia por el número de polos. Ahora, un método para la variación que se utiliza bastante es la regulación de la tensión en bornes. Si la resistencia de armadura de la si la resistencia de la armadura RI y la reactancia de dispersión XD fueran cero, nos dice que la fuerza electromagnética resultante, que viene a ser E sub R, sería igual a la tensión en bornes, a V sub T. Sin embargo, como las máquinas síncronas no tienen o sea, no siempre son cero, ¿no? Algunas veces varía. Igual que en el caso de un transformador o de un generador de corriente continua, se define la regulación de tensión de un generador síncrono a una carga determinada. ¿Cómo? Bueno, esto lo vamos a ver en un ejemplo que yo lo he grabado en la siguiente sección. Siguiendo con la exposición de métodos para la elaboración de la tensión en bornes de una máquina síncrona, vamos a explicar un método que se llama regulación de la tensión en bornes. Ya, este método nos dice que si la resistencia de la armadura, o sea, esta resistencia de aquí, y la reactancia de dispersión, esta reactancia de dispersión, fueran cero, entonces nuestra fuerza electromotriz resultante sería igual a la tensión en bornes, a la tensión que tenemos aquí. Sin embargo, ocurre que en algunas máquinas esto no se da, ¿no? Que existe una resistencia, ¿no? Realmente sí existe una resistencia y una reactancia de dispersión. Por lo tanto, ¿qué hacer en estos casos, no? Primero, tenemos que transformar el circuito equivalente completo. Según la fórmula, nos dice que la FEN resultante es igual al voltaje de línea, el voltaje de Bornes que tenemos, más la intensidad que realiza la circulación por el circuito, más la intensidad multiplicada por la reactancia de la armadura, más la reactancia de dispersión, ¿no? Es lo que nos dice la fórmula. Y su circuito equivalente vendría a ser este. Como sabemos, son vectores y la suma de vectores se puede realizar por diferentes métodos, ¿no? En este caso estamos utilizando el método del paralelogramo, que es juntar puntas con cabezas. Ya.
Ahora, ¿qué nos dice, no? Nuestra fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula de la regulación? La fórmula de la regulación nos dice que la regulación de la tensión de Bornes de un generador sincrónico, o sea, de una máquina sincrónica, a una carga determinada, nos dice que la regulación en porcentaje es igual a V sub 0 menos V sub L sobre V sub L por 100, donde V sub L viene a ser la tensión terminal que tienen la tensión terminal por fase y por carga, ¿no? Y V sub O nos dice que viene a ser la tensión terminal, pero esta por fase en vacío. Ahora, como se sabe que como estamos hablando de un motor o de una máquina, mejor dicho, que trabaja con corriente alterna, sabemos que la corriente alterna tiene dos, ¿no? Tiene dos fases, una que viene a ser, tiene ceros y unos, 1, 0, un máximo y un mínimo. Por lo tanto, la regulación de tensión de un generador sincrónico, de una máquina sincrónica, puede llegar a ser negativa. Y esto como lo graficamos, ¿no? Si fuera positivo, tomaría esta forma. Esto vendría a ser la tensión y la FEN, ¿no? Esta es la intensidad esta vendría a ser la intensidad que recorre el circuito. Este el voltaje de línea o voltaje de fase, ¿no? Voltaje de fase, V sub L. Y este vendría a ser el producto entre la intensidad por la reactancia de dispersión, ¿no? de nuestra máquina. Este es en el caso que es positivo. Pero en el caso de negativo es muy diferente. ¿Por qué? Porque nuestro FEN, nuestro voltaje, vendría a ser también, ¿no? La intensidad multiplicada por la dispersión. Pero ¿qué pasa? El IE, la intensidad que recorre, no está para arriba, sino que en este caso está siendo negativa, ¿no? Entonces la intensidad vendría a ser esta. Nuestro ángulo estaría yendo en sentido antihorario, por lo tanto sería negativo. Esto sería todo lo que debemos saber, ¿no? Sobre la fórmula de regulación de tensión en Bornes. La siguiente sección. Ya. Espero haberles ayudado. Esto sería todo. Mi nombre es Héctor Ticano. Como ya lo dije, ¿no? Soy estudiante de la carrera del programa de estudios de electricidad industrial. Espero que les haya gustado el video y gracias.